Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión, y como novedad en esta segunda temporada, os traigo un episodio especial. Y es que, aparte de dar micro y altavoz a otros despiertos e inconformistas reinventados, he querido incluir algunos episodios especiales con temáticas que puedan ser de interés para esta comunidad. Y esto es precisamente lo que me ha llevado a invitar a nuestra protagonista de hoy, quien repite por segunda vez consecutiva en este podcast. Estoy hablando de Elena Puig Guitart, psicóloga y divulgadora en redes, quien dice de sí misma que los estudios le han dado los títulos y ser madre de 3 hijos, los conocimientos. Bueno, Elena, bienvenida al podcast y preséntate para quien no te conozca. ¿Quién es Elena y de dónde te viene a ti este interés por la psicología? Bueno, primero de todo, Miriam, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar aquí contigo y un placer el hecho, lo que dices tú, de divulgar y poder tener altavoz, porque es súper importante y más con los tiempos que están corriendo, que no son precisamente fáciles. Y además los tiempos no son buenos, pero vamos acumulando malos tiempos, con lo cual cada vez se nota más. Y nada, pues yo, como ya me parece que dije la última vez, pues soy Elena, siempre me presento como madre de 3 hijas porque creo que es la identidad que más me ha marcado y más me ha hecho aprender y me hace aprender todavía, ya son mayores, pero esto es un reto diario. Y el resto pues son cosas de más a más, ¿no? Lo que he podido estudiar, mis estudios, el máster, el no sé qué, pero no le doy tanta importancia. Para mí lo que me gusta más me gusta muchísimo mi trabajo de psicóloga y hacer mis sesiones en terapia, me encanta. Y la otra cosa que me encanta pues, es precisamente comunicar, hablar, divulgar y hacer entender lo más fácil posible las cosas de psicología, bajarlas mucho a tierra, que digo yo, que esto es lo que me motiva a mí. Sí, yo creo que desde ahí tu gran labor, sobre todo en Instagram, ¿no? El bajarlo a tierra, el ponerlo sencillo para que la gente también lo entienda y conecte. Y bueno, Elena, Exacto. yo en este segundo round te he querido invitar para hablar de un tema que yo creo que nos trae mucho de cabeza, ¿no? A todos y a todas. Y me encantaría también un poco pues compartir un poco mi visión contigo sobre el tema de los límites. No sé por dónde empezarías tú y cómo lo introducirías. Bueno, aquí hay es que es un tema que es muy sencillo y muy complejo. Son las dos cosas, porque cuando uno aprende a poner límites dice, ¿tanto me ha costado esto de verdad? Porque parece como imposible, ¿no? Y entonces se vuelve sencillo, lo interpretas como algo que no te cuesta, pero el aprendizaje para llegar ahí ha sido muy complejo. Yo te diría que hay una parte de límites que es muy social, Miriam, que ya no es personal de a mí, Elena, que me cueste, sino de a mí, Elena, que vive en España, que soy una mujer, que vengo de donde vengo, es decir, todo el componente cultural de lo que significa poner límites. Y yo, por ejemplo, en mi caso, como mujer de mi edad, como madre, como generación que ha estudiado esto, lo otro, lo demás allá. ¿Qué significa? Que nos educan muchas veces para ser complacientes, a todos, pero el patrón femenino todavía es muy predominante. Las mujeres todavía, a pesar de todo el trabajazo que se está haciendo desde el mundo de la educación, por ejemplo, los más pequeños, compañeras que me dicen que en las clases de los más pequeñitos en parvulario, cómo se hacen juegos que incluyen que no hay esa diversidad de géneros que ha habido toda la vida, pero todos lo llevamos como muy inculcado todavía porque ya no es solo la escuela, ¿no? Es toda la cultura, es la televisión, los dibujos, todo, desde pequeños. Entonces nos hacen complacientes y a la mujer nos hacen todavía más complaciente. La mujer es cuidadora y decimos por naturaleza, y yo ya no sé cuánto es naturaleza y cuánto es adquirido, pero nos hacen cuidadoras. Y si nos hacen cuidadoras, ¿los límites dónde quedan? Pues en ningún sitio.
porque ¿cómo voy a poner límites si tengo que cuidar? Es muy difícil, porque cuando tengo que cuidar, desde la falta de límites es me cuido desde el no me cuido, o cuido desde el todo pasa por delante de mí, o cuido desde el me olvido de mí. Y aquí es donde tenemos el problema. Y entonces, para mí, introducir que ya no es un tema mío, que tenemos mucha tendencia a sentirnos fatal, que soy un desastre, que no hay manera, que tengo mucho miedo, que no hay forma de que avance. No, es que no solo es tu propia forma, cómo te han educado, la personalidad que tienes, el carácter que has forjado, sino la sociedad que te incluye, ¿no? Y eso te determina muchísimo. Y eso va bien porque resta presión a la persona. Tranquilidad. Vivimos donde vivimos y tenemos un hándicap que es este, pero eso no implica que no lo tengamos que trabajar y que solucionar, que se puede. Totalmente. Yo creo que comentabas una faceta de la mujer que es la de dadora, salvadora en muchos casos, ¿no? Y esto me conecta mucho porque creo que hemos aprendido a que nos quieran por lo que hacemos en lugar de por lo que somos. De aquí que muchas veces yo lo he visto llevándolo a tierra, como tú dices, ¿no? Desde mi abuela, lo típico de que hacía comida para todos y ella pues era la última en sentarse a la mesa o incluso se quedaba el plato con la porción más pequeña, el sobrante. Y desde aquí lo que tú vas aprendiendo, ¿no? También de con tu pareja, pues a lo mejor si eres la que te adaptas, la última en elegir vacaciones, película, lo que sea, claro, desde ahí es un límite claro que deberíamos identificar. Totalmente. Bueno, es que estás explicando cosas donde yo, por ejemplo, me siento interpelada, ¿no? Yo también lo hago, sobre todo con los hijos, es una cosa que lo haces muchísimo. Y ahora que son mayores me dicen, no, mamá, coge este trozo que a ti esto te encanta, la tortilla de patatas, que me encanta, ¿no? Y si sabes aquello que todo el mundo ha comido y quedas el trocito y que tú repetirías tan a gustito porque te encanta, y dices, no, es igual, porque a ellas también les gusta que se lo coman ellos. Y entonces me dicen, no, cómetelo tú, porque es la que más te gusta la tortilla de patatas. Y después pienso, es que es verdad, soy la que más la disfruto, pues me la como yo. Pero eso tiene que ser a partir de un momento, un instante de conciencia. Porque si vamos en el automático, eso no nos sale. En el automático que nos sale, pues eso, el no me lo como porque se lo comerá alguien y lo disfrutará muchísimo. Y yo, que también lo puedo disfrutar, ¿no? Pues eso que tú has comentado, a mí, por ejemplo, me resuena. Y porque yo lo he visto, porque yo lo hago y porque lo estoy transmitiendo. Y son cosas que tenemos que ir cambiando. Pero sí, tú dices, más por lo que hacemos que por lo que somos, ¿no? Más por lo que damos que por lo que somos. Y lo que damos muchas veces es cuando Elena no se come ese trozo de tortilla, ¿qué está dando? Sacrificio, ¿vale? Mi generosidad, mi cuidar de los otros, el poner a los otros delante, eso es lo que damos. Y aquí está el problema. Pero con trabajo, sobre todo, siempre digo lo mismo, que lo primero es darse cuenta. Si nos damos cuenta, Miriam, allí se inicia el cambio. Cuando nos damos cuenta, llega un regalo inmenso, que es la posibilidad de elegir. Sí, yo creo que el identificarlo sería el primer paso y de aquí viene mucho el conocerse a uno mismo, porque claro, tú puedes pensar, sí, yo me conozco muy bien a mí mismo o a mí misma, pero ¿dónde pongo los límites? Porque a lo mejor para una persona el límite puede estar en que... por ejemplo, voy a utilizar ejemplos, ¿no? Que me vengan a la cabeza. Me han sido infiel y perdono esa infidelidad, pero ya no paso a una segunda, o puede haber otra persona que diga, bueno, me han sido infiel y directamente no perdono, no paso por alto eso, o llevado al trabajo, alguien que pueda decir, bueno, pues me han hablado con un tono o me están pidiendo unas exigencias que yo desde ahí no me conformo y lo comunico, y hay otra persona que puede decir, no, yo me adapto porque no siento que me hayan faltado al respeto. Entonces, claro, nos movemos en una polaridad de lo que para uno puede ser un no aguantas nada y saltas a la primera, para otro puede ser un no, es que yo tengo mi límite fijado aquí y para mí eres tú el que aguanta demasiado. El trabajo desde la conciencia, desde el conocerse que dices tú, implica que yo tengo que, cuando yo digo, incluso he hecho algún post sobre esto recientemente, yo qué sé, en las últimas semanas, ¿no? Del decir, no, es que me tengo que priorizar no quiere decir que todo pasa porque yo soy la primera, no, yo cuido porque me gusta cuidar,
pero me gusta cuidar, no estoy obligada a cuidar. Yo escojo cuidar. ¿Ves la diferencia? La posibilidad de elegir es lo que hace que estoy viviendo desde la conciencia. A mí me encanta cuidar, por ejemplo, a las personas que tengo a mi lado, a mi familia, me encanta, pero si tuviera la obligación de hacerlo, esto ya es distinto, porque no tengo posibilidad de elegir. Quiere decir que Elena no sabe poner límites, no sabe priorizar, que tiene muchos aprendizajes pendientes. Y después otra cosa que no tenemos que olvidar, que es el malestar. El malestar en psicología es lo que da la señal de alarma. Yo puedo tener una vida que yo, concretamente a mí, me cause malestar y hay otra persona con mi misma situación que le parece estupendo y que puede vivir bien. Y si realmente es así, esa persona no tiene un problema. El problema está cuando sentimos malestar. Y entonces no es tan fácil como decir, priorízate y venga, todo pasa porque yo soy la primera. No, eso se volvería pues egoísmo, evidentemente. Entonces en las redes tenemos que vigilar un poco también el mensaje que enviamos, porque realmente me río porque pasa siempre. Hay personas muy literales, hay personas con una forma de ver las cosas muy rígida, y es cuando te encuentras un comentario de decir, bueno, esto no es así. Hombre, ya sí que no es así, esto es un post. Estamos haciendo una generalización, no estamos haciendo una hora de terapia o 50 horas de terapia para ver exactamente en tu caso qué te pasa. Pero en una generalización no podemos decir que las personas que se priorizan son egoístas, y tampoco podemos decir lo contrario, que todo el mundo se tiene que priorizar pete quien pete, porque no es así. Y hay personas que dicen, no, y ahora me priorizo, y entonces van a lo bruto, como si fueran una pisonadora, y pasan por encima de todo el mundo o ponen los límites de una forma que es más un enfado que poner un límite. Entonces, siempre explico lo mismo y en consulta lo digo, esto es la ley del péndulo. Estamos aquí, sentimos mucho malestar y cuando empezamos a cambiar, ¡pum!, nos vamos al otro lado, ¿no? Y aprender es, y ahora que estoy en el otro lado, veo que esto tampoco puede ser y empiezo a aprender a estar en mi centro, en mi neutro, que digo siempre yo. Y desde el neutro es desde el amor. Y desde el amor tú puedes poner límites tranquilamente y sabrás poner límites y cuidar a los demás también. Claro, sí, yo creo que el equilibrio, ¿no? Que es lo más difícil de lograr, pero al final es donde está la clave de todo. Y yo no sé tú, Elena, pero yo, por ejemplo, identifico mucho en las sesiones que los mayores frenos a la hora de poner límites que tiene la gente, yo uno de los primeros que he identificado es el miedo, miedo al rechazo, a que te digan que no. Porque, claro, yo siempre veo las relaciones como un tablero de ajedrez, ¿no? Cuando tú inicias un movimiento, de alguna manera, las otras figuras también les obligas en cierta parte a moverse. Y puede ser que no les guste. Cuando tú pones un límite, pues no les guste lo que les estás pidiendo. Pero claro, desde ahí tú tienes que pensar, no van a reaccionar como yo quiero que reaccionen. Puede ser que me digan que no. Entonces, de aquí el que muchas veces nos frene por ese miedo a que nos digan que no, al rechazo, pero a la vez tú tienes que pensar qué te compensa más, ¿no? Sí, siempre que hablamos de límites, sale una persona que dice, ya, pero esto me pasa con mi madre o con mi hermana o con mi... Mira, al final la pareja puede ser una pareja para la vida, ¿no? Pero uno puede desapegarse de su pareja y no volverla a ver en la vida, esto es posible. Y con la familia, pues esto es mucho más complicado, porque además interfieren todas las variables culturales que tenemos, que es esa cosa de la que la familia es lo más y al final quien está a tu lado cuando necesitas algo es la familia, porque es que acaba siendo muy cierto, ¿no? Te pasa algo a X edad y quien estará a tu lado pues puede ser una amiga, pero es más raro. Al final, quien se pasará 3 días en el hospital sin dormir será alguien de tu familia, porque también se ve como más obligado moralmente a estar a tu lado, ¿vale? Y eso nos pesa como cultura. ¿Qué pasa? Que cuando ponemos límites y ese no que tú dices lo pone alguien muy allegado a ti, es que hay veces, hay gente que le he dicho, es que es imposible poner límites con lo que me estás contando. O sea, olvídate. O coges y tragas eso y trabajamos cómo yo me tomo que esa persona no me permite poner límites y pongo unos mínimos límites para poder vivir con tranquilidad, y además trabajo el poder irme de allí, no sentirme culpable, no sentir que me están machacando, no sentir, porque
porque es imposible, porque hay gente que no te lo permite, sobre todo cuando son personas muy allegadas, ¿no? Y te queda cortar para siempre, y quien corta con una madre, una hermana, sí que hay personas que están obligadas y no pueden más y lo tienen que hacer, y que es sano que lo puedan hacer con esos perfiles que tienen familiares, pero hay personas que no se ven capaces, y entonces es mucho mayor el malestar que les causa el tener que cortar tan radicalmente con esas personas o no llamarlas durante un mes, que no el malestar que les supone cuando se trabaja el decir, bueno, la aguanto una vez cada 15 días y me lo como con patatas porque esto es imposible, esta persona no cambiará nunca. ¿Me explico con eso? Sí, yo creo que aquí de nuevo lo de la subjetividad que yo decía, ¿no? Dependiendo de la persona, verá si le compensa y dice, bueno, aunque sea una relación de familia que es de sangre, pero si esto me está machacando la vida, pues decido cortar para siempre, y habrá otras personas que digan, oye, pues a lo mejor me compensa aguantarme un poco y tragar, como dices tú, jugar con el tema de la frecuencia y adaptarme un poco para no perderlo completamente, ¿no? Yo creo que de aquí libertad, Exacto, libre albedrío. Y yo creo que exacto. otro de los frenos, no sé tú qué piensas, a la hora de poner límites es el tema de la culpabilidad, porque yo siento Mm. que vivimos un poco en una sociedad de buenismo instaurado, y lo típico de cuando a lo mejor te hacen una petición que a lo mejor no te apetece mucho, pero automáticamente muchas veces te sientes como mala persona, egoísta, y al final dices, bueno, pues voy a decir que sí, pero porque me siento mal diciendo que no, que eso es otro punto también un poco a trabajarse, ¿no? Sí, pero va relacionado también con el rechazo que has dicho antes, ¿eh? Porque la culpa de digo que sí, porque decir que no, al final, si tú rascas un poco más abajo, esto es como una cebolla, ¿no? Sacas una capa y hay otra y otra y otra y otra, hasta que llegas al centro. Y en el centro hay el auténtico motivo por el cual tú no estás sabiendo decir que no. Y la culpa muchas veces se inicia, ¿por qué me siento culpable? Porque he dicho que no. ¿Vale? Porque el otro me rechace, porque diga que soy un egoísta, porque diga que solo pienso en mí, y entonces me colocan unas etiquetas que me hacen indeseable, te lo pongo entre comillas, a nivel social, ¿no? Y hay mucha gente que el miedo a lo que puedan contar de ti, bueno, pues les provoca toda esa sensación que deriva en culpa, en vergüenza, en ese sentimiento de no ser suficiente. Pero va todo muy vinculado al rechazo, muy vinculado al rechazo. Porque si yo tengo claro y tengo muy trabajado que hay cosas a las que merezco, cosas que merezco, cosas a las que tengo derecho a decir que no, la culpa ya no se inicia, ¿no? ¿Cuándo se inicia? Cuando tengo miedo a las consecuencias, cuando no siento con seguridad que eso que acabo de decir, ese límite que acabo de colocar, yo tengo derecho a él, ¿no? Si siento que no tengo derecho a él, me siento culpable. Una persona puede, yo qué sé, copiar en un examen, robar una manzana o hacer algo que no le toca y sentirse culpable porque ha hecho algo que considera que no está bien hecho, ¿no? Pues con los límites sería lo mismo. Desde el momento que yo siento culpa, es que creo que lo que acabo de hacer no acaba de estar bien. Y ahí tengo un problema. Claro, yo creo que también aquí un poco con cómo nos han educado tradicionalmente, ¿no? Del que para mantener relaciones y tal hay que estar disponible para la otra persona, y me lo encuentro mucho cuando a lo mejor en tema de amistad, ¿no? Hay una persona que a lo mejor es muy demandante, un poco invasiva, ¿no? Pues porque imagínate que tiene una relación tóxica con su pareja y a ti como amiga te está llamando cada 5 minutos o cada Sí, 2 por 3, y tú te puedes sentir un poco en la obligación, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, es mi amiga, le tengo que ayudar, pero por otra parte, para mí, por ejemplo, desde mi punto de vista, es un límite claro de que no dejas de ser menos amiga de esa persona por estar pendiente todo el rato, porque a lo mejor a ti te está robando o invadiendo un poco tu espacio personal, emocional, energético, y claro, desde ahí siempre recurriendo a educadamente saber cómo gestionar eso y ponerle un límite y decir, oye, que no significa que te quiera menos o que sea menos amiga tuya por no estar cada 5 minutos, pero también tienes que entender que yo tengo mi vida y tenemos que llegar a un acuerdo en el que para las dos sea compensatorio, digamos.
aquí te estoy escuchando y me van saliendo casos, ¿no? Para mí, los límites se deben de poner, pero también hay cosas que es poner límites sin poner límites expresamente. Es decir, yo puedo decir a esta amiga tuya, mira, perdona, es que llevamos muchos días así, yo veo que tienes un problema, yo creo que no soy la persona, no te puedo atender a todas horas, ¿no? Y la otra cosa es cuando lo hago de forma indirecta, que es la primera vía, creo, que es que la persona se dé por enterada, que hay personas que no les sirve, ¿eh? Pero me escribe un mensaje y como ya es la vez 40.000 que me escribe un mensaje con un audio de 15 minutos, pues cojo y no lo miro. Y no lo miro, y no lo miro, y no lo miro. Porque estoy poniendo un límite, que es que no puede ser, te tienes que dar cuenta que yo ahora te he contestado hace 3 horas o ayer o antes de ayer y que esto ya es un abuso de confianza absoluto, ¿no? O por ejemplo, en el trabajo, un trabajo como el nuestro, cuando coges y pones un teléfono pues de trabajo, porque con tu teléfono personal llega un momento que dices, es que no vivo, porque todo el mundo te dice, no, es que es un momento, esto es un momento, pero porque es un momento. Pero cuando tú trabajas en algo, los momentos de todo el mundo, a mí me ha llegado a pasar de acabar a las 8:30 de la noche y tener 1 hora 40 minutos de audios pendientes de personas a las que respeto muchísimo, quiero muchísimo, y de esto, pero que dices, es que me es imposible, yo ahora no puedo escuchar todo eso, ¿qué hago? ¿No? Y cuando es tu teléfono personal, es que llega un momento que dejas el teléfono abandonado el viernes hasta el lunes para no conectarte, para no ver todo lo que tienes ahí. Y esto tampoco puede ser, porque entonces dejas de contestar a personas que sí que son de tu vida normal, ¿no? Y no contesto a mi familia porque no quiero ni ver el teléfono, no puede ser. Entonces, poner un teléfono profesional donde ya tienes que filtrar. Y esto ya no lo digo yo, lo digo como muchos pacientes míos profesionales que me lo cuentan, ¿no? Es que tengo que poner límites a eso también. Entonces ya no estás poniendo límites directos, sino que estás poniendo herramientas que lo que hacen son filtros para después no tener que decir, oye, no, esto no puede ser. ¿Me entiendes, Miriam, con esto? Y si eso no llega, entonces sí que explícitamente poder decir, no te puedo atender, no atiendo los fines de semana, o yo tengo un compañero mío que no escucha ni un audio. No se escucha, o sea, él, en su profesión dice, no escucho audios, quien quiera me envía un mensaje. Yo en cambio no, yo soy más de, hazme un audio porque sí puedo estar andando, haciendo cosas, cocinando, no sé qué, y me va mucho mejor que no tener que escribir. Yo soy de las de audios, ¿no? Contesto profesionalmente también con audios porque me va mucho mejor. Pero eso es decidir cada uno en su propia vida qué le va mejor. Y a partir de que tengo decidido que me funciona, allí pongo los límites. Y a partir de aquí, pues yo decido que a partir del viernes a las 9 de la noche no contesto nada hasta el 9, hasta el lunes a las 10 de la mañana. Y esto es lo que a mí me funciona y tengo que defenderlo porque es normal que haya gente que piense que sí que le puedes contestar. Pues normal y no pasa nada. Esa persona no es una mala educada, no es nada de todo eso. Pero simplemente está fuera del límite que tú has puesto y entonces él le tiene que hacer entender por qué lo has puesto. Pero sobre todo utilizando cosas indirectas, mi tiempo, lo que te he dicho de esta amiga, pues que has puesto tú el ejemplo de me has enviado un WhatsApp por vez 50 y ya no lo escucho, lo escucharé pasado mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Pues ahí que estoy diciendo, no es mi prioridad esto, ¿vale? Escuchar tu audio no es mi prioridad y quiero que lo veas sin tenerte que lo decir. Si lo entiende, fantástico, si no, segundo paso. Mira, ¿qué pasa? Que yo no puedo, ¿por qué tal? ¿Por qué cual? Sí, yo con lo del tema de indirecto, bueno, a nivel personal, yo hablo a nivel personal, por ejemplo, suelo ser un poco más tajante en el sentido de decir, yo, por ejemplo, prefiero comunicarlo, porque parto de la base de que lo que tú dices, a lo mejor la otra persona, al hacerlo indirectamente, no se da por aludida, ¿no? Y a mí me es más sencillo, por ejemplo, decirlo, expresarlo, porque siento que muchas veces como que les colgamos un poco el muerto a las otras personas de que se den por enteradas, pero ¿por qué nos cuesta tanto sencillamente hacer una petición? De decir, oye, mira, siento que me estás invadiendo un poco demasiado mi espacio, necesito un poco de distancia
luego también es responsabilidad de la otra persona cómo se lo toma, porque claro, al final, si yo lo expreso de una manera educada, creo que tampoco me tengo que sentir a lo mejor culpable por cómo la otra persona lo tenga que recibir. La otra persona al final también se puede dar cuenta, ¿no? De que mi necesidad pasa por que no puedo estar pendiente 24 horas, que necesito mi tiempo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto, según tú, Elena, hacer peticiones a las claras? Porque para mí esto, en lo que tú dices es perfecto en el mundo de la teoría y entonces cuando lo bajamos a tierra, que te decía yo antes, es cuando puede resultar pues mucho más desgastante. Para mí, yo tengo una pregunta que me hago a mí misma, que es, ¿esto a mí me resta energía? Y si es que sí, para mí me estoy priorizando si no lo hago. Entonces, ¿me resta energía tenerle que decir a esta persona por vez quinta, sexta o 28 que no, que es demasiado, que me está, lo que dices tú, ¿no? La amiga que tiene la relación tóxica, no sé qué? Pues entonces, como no lo voy a volver a repetir, no contesto en WhatsApp. Y estoy 48 horas a contestar. ¿Por qué? Porque para mí las elecciones son como una balanza y siempre pongo la balanza. Soy muy pesada con esto. Mis pacientes lo dicen siempre, que siempre pongo el tema este. En un lado está, yo en el mundo de mi teoría tendría que poder comunicar de forma asertiva, perfecta, amorosa y desde el neutro, perdona, pero mira, ahora está pasando esto. Pero es que hay veces que esto me cuesta tantísima energía porque esa persona no le llega, no hay forma, o estoy pasando un fin de semana fantástico y ahora no tengo ganas de ponerle ese límite a esa persona, porque además igual se lo tomará mal y entonces yo tendré que trabajarme, estar en mi centro. Entonces simplemente a mí me funciona mucho mejor a nivel de energía, no contesto, a ver si se da por enterado. Y después ya pasaré a mayores si es que es necesario. Pero para mí lo prioritario, Miriam, es mi energía. ¿Sabes? Y a veces hay cosas que comunicarlas, sabes que lo estás comunicando a personas que no son capaces de recibirlo. Y entonces tengo que perder realmente ahora un rato de mi tiempo en comunicar algo que tampoco llegará y no lo hago. Sí, de nuevo ¿Me yo creo que explico es. con el tema de energía? Sí, es interesante porque cada uno lo gestiona, ¿no? A su manera y me parece interesante compartir otros puntos de vista. Y fíjate, Elena, que estamos hablando mucho de poner límites a los demás y también es una cosa que nos tenemos que aplicar muchas veces el ponernos límites a nosotros mismos, ¿no? Esto lo digo Sí. mucho yo a nivel de autoexigencia, a nivel de perfeccionismo, ¿no? Mira, ponía esto en un post y dije, jo, qué curioso hacer como ese paralelismo entre la niña y la adulta, ¿no? Muchas veces la niña, pues a lo mejor cuando tiene hambre, come, que sería lo que habría que hacer. Y la adulta, por ejemplo, a lo mejor tiene hambre, pero hacemos dieta pues por restringirnos, por esos cánones de belleza, esos perfeccionismos, o la niña a lo mejor si se siente cansada dormiría y la adulta pues trasnocha, sigue trabajando. Entonces desde Tal aquí qué cual. interesante ver esas dos perspectivas, ¿no? Sí, bueno, porque para mí el mecanismo terapéutico de verte como tu niño o verte como tu adulta, para mí es un diálogo interno que para mí funciona muy bien. De hecho, es de las cosas que yo utilizo conmigo misma, ¿no? Esa pregunta de la energía, esta pregunta a mí me sirve desde mi adulta, desde mi niña que quiere que la quieran, y entonces contestaré y haré no sé qué, no sé cuántos, y entonces me pregunto, vale, pero aquí estás gastando energía, ¿qué te dice tu adulta? Tu adulta es la energía es para ti, es tu fin de semana, te has pasado toda la semana trabajando como una loca, ¿no? Te mereces descansar, pues descansa. Y esa dicotomía de esas dos voces a mí me va muy bien para intentar vivir desde la conciencia, ¿no? De vivir de forma consciente. El ejemplo que tú has puesto es eso, el límite cuál es, escuchar a mi niña en ese caso, ¿lo ves? Porque mi niña me está dando las necesidades del cuerpo sin filtros, pero ahí estamos a nivel de cuerpo, no a nivel mental, ¿vale? A nivel mental es cuando hay esa voz más crítica, más adulta, pero no del adulto maduro, sino de ese, lo que decimos en psicología como padre, que aquí sí que se la carga siempre el padre, pero sería figura de autoridad, ¿no? De tienes que hacer esto y no puedes irte a dormir y debes acabar todo esto, ¿no? Cuando la niña pues es la que tiene sueño,
la que se escucha más el cuerpo. ¿Qué diría el adulto? Bueno, pues igual no tienes que trasnochar hasta las 5, pero quédate a las 11 y descansa porque mañana tienes que estar, ¿ves? Esa voz. Entonces ahí estamos gestionando el límite personal de la exigencia, del perfeccionismo que decías tú, de la culpa por no hacer algo que creo que lo tenía que hacer porque tengo esa voz de padre aquí machacándome. Entonces, ese diálogo para mí sirve para saber dónde está tu límite y es hacer contenta a tu niña y escucharla porque es muy sabia muchas veces y escuchar a la voz del padre, que es la voz o de la madre, podríamos decir, que es la voz más del deberías, ¿no? Y entonces coger un punto medio como siempre. Lo que te decía desde la conciencia. Ni nos pasamos al lado ni nos pasamos al otro. Ni me quedo durmiendo porque me da la gana y mañana llego al trabajo y donde tengo el proyecto, ni me quedo toda la noche trabajando como no, pues me lo programo la última semana que tengo que hacer, cómo tengo que trabajar. Esto es la voz del adulto maduro y esta es la que pone límites. Sí, yo lo veo como que escuchar a las dos partes, ¿no? Cuando estés ante la duda, pues, ¿qué diría mi niña? ¿Qué diría mi adulta? Y tú ponerte un poco como mediadora. Vale, pues ahora, respetando las necesidades de una y de la otra, ¿cómo lo puedo involucrar todo para que sume, ¿no? Y de alguna manera llegar a ese centro, a ese equilibrio. Y bueno, Elena, estamos hablando de límites que yo creo que al final tienen muchos beneficios el ponerlos, sobre todo a nivel de autoestima, el darte el lugar que te mereces, el sentirte libre de expresar un poco tus necesidades con independencia de la reacción del entorno, lograr ese equilibrio, ¿no? Esa compensación en las relaciones. Y bueno, como sé que tienes poquito tiempo, que tienes una agenda muy apretada, antes de despedirnos y de hacerte una última pregunta, me gustaría que, como colofón a todo esto que hemos hablado, pues dieras un poco tu particular resumen y algún consejo que creas que pueda ayudar a la hora de, pues eso, de tratar los límites a las personas que nos estén escuchando. Miriam, me pones aquí poca cosa, ¿eh? Un resumen de que de 20 minutos porque realmente es complicado. Mira, de lo que me dices, tranquila porque todavía tenemos 10 minutos con tranquilidad. De lo que me dices, yo qué te diría, una de las cosas que también insisto es que aprender a poner límites así a pelo tampoco funciona. Primero tienes que empoderar a la persona un poco y trabajar ciertas cosas, sobre todo emociones predominantes que se activan normalmente, un trabajo profundo e inicial para que esa persona entonces pueda poner los límites. Porque es que si no, es como si sueltas a una persona en el ruedo con el toro y en medio, ¿sabes? ¿Qué puedo hacer? Ponerme a correr, básicamente, porque no se hace nada más. Con los límites pasa un poco lo mismo. Hay personas que las sitúas allí y después tienen unos, iba a decir, pollos internos emocionales impresionantes y esto tampoco lo podemos hacer. Hay esa parte de proteger a la persona, porque si no, es que coges una aversión a los límites porque es que te supone bueno, pues eso, una cascada emocional que tampoco sabes gestionar. ¿Y qué pasa? Que yo les digo que cuando empiecen a poner límites es porque ya se sienten listas. Puedo empezar a poner límites. Porque si no, ¿qué pasa? Y eso lo sabes tú. Yo pongo un límite a esa amiga que me llama cada 2 por 3 y tal y cual, y como no tengo ni idea, se activa la culpa muchísimo. Escenarios distintos, no tengo ni idea. Voy y le contesto mal, de malas formas, acabo gritando, acabo perdiendo los nervios. Le estoy dando la razón, porque yo ya no estoy poniendo límites, estoy alimentando una discusión con ella. Con lo cual, fatal. Segunda de las opciones, pongo el límite y yo, ole tú, acabas de poner el límite, ¿vale? Y el otro parece que se conforma, pero aparece a las 2 horas. Es que en realidad es que me sabe muy mal, que no me puedas decir porque estoy pasando un mal momento. Y yo cojo y le digo, bueno, mira, a ver, si quieres nos vemos esta tarde, hacemos un café. Mi límite acaba de quedar, no sé en qué lugar. Y lo que entiende esa persona es que mis límites no son ciertos, no son reales, no se los tiene que creer. Y el ejemplo que pongo siempre es el niño con el chupa chup, que quiere un chupa chup y quiere un chupa chup y quiere un chupa chup, ¿no?
y estamos en el supermercado y es hora de comer y yo le digo a mi niño no, que ahora no, después de comer, y llora y a los 10 minutos le doy el chupa chup. El niño la próxima vez llorará 20 si hace falta, porque lo que sabe es que cuando yo digo que no, acaba siendo que sí. Pues mi amiga le pasa lo mismo. Entonces, si yo estoy aprendiendo a poner límites, que sea y empiezo cuando me veo capaz. Aunque después me equivoque, no pasa nada, pero al menos no se activa esa cascada emocional que me hace sentir como una porquería con patas, ¿sabes? Que no soy capaz, que tal y cual, sino que me doy cuenta que me he equivocado, puedo hacer un análisis, dónde me he equivocado, en qué parte, en cómo lo he comunicado, en que no le he dicho que tiene una consecuencia que no se cumpla, en que no he cumplido con la consecuencia una vez, ha pasado mis límites otra vez. Y aquí hay un análisis, Miriam. Y yo soy muy de visión de empresa también en el mundo emocional. Debe ser por todo lo que he trabajado en mis años anteriores, pero lo veo como una cosa muy pautada, que tengo que evaluar, que tengo que medir los resultados, que tengo que decir, vale, ¿dónde me equivoco? Pues venga, a intentarlo. Pero allí ya no estoy en un modo emocional de esto es un desastre y esto no me sale y pueden conmigo. Estoy en un modo de aprendizaje que es muy distinto. Es el aceptar que me equivoco y lo vuelvo a intentar otra vez. ¿Me explico? Claro, entonces estamos en otro sitio. Y entonces para mí esto es lo principal, que quien nos escuche, en mi opinión, simplemente, mi opinión, es que se trabaje, que empiece a trabajarse en ella o en él y que después empiece con los límites, pero cuando sienta que las emociones ya no le desbordan, sino que ha habido un trabajo previo. Y entonces sí, empezar con todos los pasos que tienen los límites, los reflexiono, los comunico, me alejo, marco una consecuencia, me alejo y hago cumplir la consecuencia y además soy capaz de ir modificando los límites a medida que pasa el tiempo, que las personas cambiamos, etcétera, etcétera. Yo te diría esto. Totalmente, agradezco esto como colofón del trabajo previo, porque claro, no podemos pretender aquí que todo el mundo sepa poner límites con un Claro, episodio de podcast de 30 minutos. Yo creo claro. que sí que sirven de mucho estos tips o consejos porque van resonando y van calando, pero efectivamente todo parte de un proceso previo de trabajo que lleva su tiempo, que no es lineal, que es cíclico, que te vas cayendo y vuelves Exacto. otra vez y empiezas y dices, ay, ahora me he equivocado, pero bueno, es como pasito a pasito, identificarlo lo más importante. Y mira, Elena, antes de irnos, te quería hacer Sí. una última pregunta porque una de nuestras interlocutoras de esta comunidad de Metamorfoseando, yo siempre abro, ¿no? Y estoy abierta a sugerencias de quién queréis que traiga el podcast y ella me dijo, por favor, que vuelva Elena porque me encantó la primera entrevista Bueno, pues y, gracias. y desde aquí le voy a mandar un beso enorme que se llama Sabnam y quería ella preguntarte, Elena, dime qué herramientas o qué tips nos puedes dar para afrontar el miedo a hacer cambios en la vida. Ya tú sabes cuando muchas veces estamos ahí a un paso de tomar una decisión, pero no acabamos por esos bloqueos, esos frenos, esos miedos. ¿Qué le diría Elena a Sabnam aquí como psicóloga? Bueno, le diría que vuelvo otra vez al mindset este de más de empresa, ¿vale? Lo primero, la cabeza la tenemos para algo. Yo soy muy de cuerpo, reivindico el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo, pero no olvidando que tenemos una cabeza muy, 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 muy potente, ¿no? Entonces, la cabeza y este córtex prefrontal nos sirve para mucho. Entonces, lo primero, analizar. Claro que sí, analizar, pero con un tiempo limitado. Es decir, yo ahora me pongo a analizar exactamente que cuando nos proponen, yo qué sé, ¿quieres comprar esta empresa? Yo no compro la empresa mañana o ahora en 10 minutos. Yo pido los balances, las cuentas de explotación, los clientes, toda una serie de cosas que venden, cuál es el mercado, qué potencial de ventas tiene esto en un futuro. Analizo todo y con ese análisis decido si compro la empresa o cómo la compro o si compro una parte, ¿no? ¿Sí? Con el mundo emocional, con esos retos que tenemos a nivel personal, sería un poco lo mismo. Para mí, me tengo que poner un tiempo de análisis y de reflexión. Y análisis quiere decir, recabo todo lo que necesito.
qué es lo que me da miedo, por qué me da miedo, qué conseguiré si supero este miedo, qué miedos actuales tengo, qué recursos tengo que puedo activar para hacer frente a estos miedos. Es decir, todo. Pero hoy estamos, ¿qué estamos? A 25 de febrero, venga, me pongo hasta el 15 de marzo para hacer ese análisis. Y me lo pongo en la agenda, Miriam. Y entonces, durante ese tiempo yo me dedico a todo, a darle vueltas y más vueltas y que sí, que no y que no sé, y hago encuestas a mis amigos y a mis familiares y todo lo que me pasa por la cabeza. Pero Miriam, lo tengo limitado en el tiempo. Sé que el día 15 de marzo esto se acaba y tengo que tomar una decisión, porque es como funcionan las cosas en el mundo más laboral, ¿no? El 15 de marzo, me planto el 15 de marzo y Miriam, que estoy muerta de miedo, que tengo mucho miedo, que todavía pienso que si A, que si B, pero ya he hecho un análisis, veo las cosas más claras. Yo lo que le diría a Shamnan es que lo que tiene que hacer es lanzarse. Y esto es un post que puse yo de una niña que se quería tirar de un tobogán y que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no. Y cuando se tira, los padres la tienen que llamar a la vez 25 que se está tirando, pasando solo pipa, porque le encanta tirarse, ¿no? Es decir, hay un momento en que yo siempre les digo, el miedo que tienes ahora estará aquí el día 13 de agosto de 2022. El mismo, exactamente el mismo. Si quieres lo decidas, pero no ganarás nada del 15 de marzo al 13 de agosto de 2022. Nada, cero. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el momento en que yo tengo que dar ese paso y tirarme desde ese tobogán. Y no hay más. Y aquí hay ejercicios que yo utilizo muchísimo en consulta de analizar antes y analizar después, porque para eso, Miriam, lo que conseguimos es darnos cuenta de todo lo que vemos desastroso antes de y todo lo maravilloso del después de. Y entonces, a medida que yo me voy acostumbrando a analizar el antes y el después, me voy dando cuenta que siempre el después es maravilloso, con lo cual tengo que poner ese pie delante y lanzarme. Y no hay más. Y no hay más, y es así, tal cual. Yo siempre digo que no hay manera de estar preparado para algo que no se ha hecho nunca, así que totalmente de acuerdo contigo, o sea, hay que lanzarse y las cosas se te van dando por el camino y qué importante también pues toda esa situación y análisis previo que oye, tampoco es cuestión de saltar sin paracaídas, sino No, viendo un poco todas las opciones, pero que el miedo va a seguir ahí, el 15 de agosto exacto. o el 15 de septiembre va a volver a visitarte, o sea, no podemos esperar a no tener miedo, imposible, no, Exacto, no va a las ocurrir cosas se nunca. hacen con miedo, minimizamos el miedo en la medida que podemos, claro, para eso tenemos cabeza, lo minimizamos, pero hasta donde se puede. Hay un momento que con miedo hacemos las cosas y tiene una recompensa increíble, porque a nivel de autoestima eso es un subidón impresionante, porque he hecho algo a pesar del miedo y la recompensa es increíble. Pues ya sabéis, chicos, con esto nos quedamos, con este mensaje final de cierre. No esperéis a no tener miedo, sino a hacerlo a pesar del miedo. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. De verdad, gracias, Elena, por haber compartido este ratito, que me encantaría que fuera más largo porque siempre es un placer hablar contigo. Gracias por habernos regalado tu experiencia, tus conocimientos y bueno, antes de despedir a la audiencia, cuéntales dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte y qué estás haciendo ahora. Pues nada, sencillo, en Instagram, porque es la cuenta que abrí, pues pronto hará 2 años de que mis hijas me animaron, me dijeron, venga mamá, deja de pensar en qué nombre y lánzate, que era la que no me lanzaba, yo discutiendo que es el nombre este, que es el otro, y al final puse mi nombre, Elena Puig Guitar, con 2 Gs, Puig Guitar, y estoy allí y encantada del trabajo que puedo hacer allí, porque me encanta y me encanta esa pequeña comunidad que hemos creado. Y nada más. Y pronto con alguna sorpresa porque para Navidad y después para San Jordi del año que viene tendré 2 libros que me han animado y nada, esto ya lo anunciaré. Piensa que no lo he dicho a nadie, eres la primera. Bueno, nadie, lo sabe mi familia, lógicamente, ¿no? Y 4 personas. Pero bueno, que sí, que pronto habrá algo de esto. Me lo han dicho tantas veces y pensaba, no, 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 y al final, bueno, me han empujado y venga, sí, será que sí. O sea que pronto con algún libro.
Genial. Bueno, lo primero de todo me excuso por haber pronunciado mal tu apellido, porque ahora cuando lo decías, Elena Puig No, Guitart, y yo te he llamado Puig Guitart. Mira, Miriam, para que realmente lo puedan escribir es normal que digas Puig, porque es lo que dicen siempre, pero se pronuncia Puig, efectivamente, pero no pasa nada, estoy más que acostumbrada. Bueno, pues y gracias porque hemos sido testigos de esa novedad aquí en Primicia, Metamorfoseando. Espero que todo vaya genial, seguro que sí, Elena, porque no hay otra manera, siendo como eres y haciendo lo que haces. Y de nuevo, gracias por haber estado aquí hoy y a vosotros, gracias también por estar un día más al otro lado. Si os ha gustado este episodio, os animo a escuchar el número 63 del podcast. Hablamos también con ella, Elena Puig Guitart. Os dejaré el enlace en las notas del episodio. Ahora sí, ¿eh? Lo he pronunciado bien. No, lo has pronunciado perfecto, perfecto. Déjame decir, antes de que cierres, porque te queda muy bonito el cierre y no quiero interrumpirte, gracias a ti, Miriam, gracias por iniciativas como la tuya, que suman cantidad y que es lo que tenemos que hacer, dar un poco de lo que sabemos a los demás. O sea que felicidades, de verdad. Y muchísimas gracias por invitarme. Y gracias a Shabnan. Muchísimas gracias a ti, Elena. Siempre es un placer. Y bueno, pues eso, ya sabéis, os recuerdo que podéis hacerme llegar vuestras opiniones y sugerencias a través de mi cuenta de Instagram, @metamorfose.ando, y que podéis hacer seguimiento de todo lo que hago, mis programas y sesiones a través de mi web www.metamorfoseando.com. Muchas gracias por estar escuchando un día más y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Mientras tanto, os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves. Me caso en 14 días, nos vamos para Australia. Yo no sabía inglés, yo no me enteraba de las preguntas que me hacía la gente. Y en ese momento estaba yo buscando salir de mi carrera, porque yo me dedicaba al mundo de la consultoría de negocios. Pero cuando estoy ahí dentro y me di cuenta de cómo me siento, de que todo lo que dicen tiene sentido, me lanzo al mundo del desarrollo personal. La rutina, tareas rutinarias que hay que hacer, repetir, a mí eso yo no. Necesito variedad, necesito empezar, me gusta, terminar, no. Modular mi comunicación. Muchas veces soy demasiado directo o soy demasiado sinvergüenza de mí. Voy como un elefante a raso, el que resuena conmigo muy bien y el que no resuena conmigo muy bien también. Lo que me impactó en mi infancia a mí fue descubrir el cuento de la Navidad, que los Reyes Magos pues son los padres. La decepción fue enorme porque mis padres me habían engañado. Entonces llegué a la conclusión de los adultos me están engañando, no puedo confiar en nadie, no voy a comprar nada de lo que la gente me cuente. Y eso, que parece una tontería, hoy en día, si la gente que me sigue en Sinvergüenza de mí, el mundo del desarrollo personal, lo analizo desde ese punto de vista. Y es hey, muy bien, tú crees en tu magia, pero yo tengo que comprenderla, yo tengo que verla, yo tengo que testearla, yo tengo que ver que da resultados y entonces luego me pongo a hablar. Así que eso me viene de mi infancia. Sí, Jesucristo seguramente. Para conocerle el ser humano, de personaje a ser humano, una gran cita.